Ya estamos de regreso. El análisis de los hechos continúa. El New York Times le dedicó un capítulo particular al presidente Enrique Peña Nieto. De esto incluso ya hablamos en este programa. Pero para recordar un poco esas palabras de este duro editorial, habría que recordar una de las frases importantes. Y es que el editorialista de este periódico afirmó: la administración del presidente Enrique Peña Nieto pasará a la historia por ser una administración que no responde a los problemas que tiene. Este es uno de los temas que tuve la oportunidad de platicar con un hombre experimentado y conocedor de la política nacional, el doctor Miguel Ángel Bichique. Y es que él también se refirió a este tema y también afirmó: el gobierno de nuestro país, lamentablemente, no ha tenido la capacidad para comunicar de manera eficiente su mensaje y posicionar, no solamente en los medios internacionales, sino principalmente entre los ciudadanos, de que las cosas van bien. Uno de los muchos temas que comentamos con el doctor Bichique. Vamos pues con esta parte de la entrevista. Evidentemente, la crítica del New York Times no solamente es cierta, sino es incompleta, diría. Porque el sexenio del presidente Peña Nieto ya ha sido marcado por una serie de eventos, algunos evadidos, otros los han intentado cerrar de manera errónea, y algunas crisis que se perciben en el interior del país, pero que no son reconocidos por la verdad oficial o las versiones institucionales. Y me explico. Casos como Ayotzinapa, donde se presentó una verdad histórica incompleta, insatisfactoria, en una crisis que se quiso cerrar y no se pudo cerrar, con un titular en ese entonces que fue un mal vocero y un mal publirelacionista con los medios. Casos como el de la Casa Blanca, donde se eligió juez y parte y donde se prefirió la verdad legal al sacrificio de bienes intangibles como reputación, credibilidad y confianza, con un presidente cuestionado no solamente en su popularidad, alrededor de entre 30 y 40% según las encuestas recientes nacionales. Casos como la fuga del Chapo, que paradójicamente se le reaprende y en el cual tenemos que tener especial cuidado, porque yo creo que se equivoca el presidente al decir misión cumplida. A mí me gustaría hablar de misión cumplida cuando hubiera paz en México. Y yo no encuentro mejor definición de paz que la de San Agustín, que es la tranquilidad en el orden. Y yo no encuentro ni tranquilidad y orden en la cotidianidad de los mexicanos en ninguna parte de este país. Tampoco se puede decir misión cumplida cuando tú detienes, sí, a un personaje muy importante, simbólico ciertamente, y te refieres a que a 98 de los 122 criminales más buscados ya están en la cárcel. Yo lo primero que quisiera decirle al gobierno en general es que hay que revisar la lista, porque para que haya paz en este país no solamente basta detener a esos 122, o sea, la inseguridad en este país no se reduce a casos de narcotráfico, aunque son peligrosos y deben ser cuestionados. ¿Qué quiero decir? Bueno, lo que quiero decir es que la detención del Chapo es una buena noticia para todos, porque lo es. Y es una buena noticia para el gobierno básicamente en dos sentidos. En el hecho de que de alguna forma demuestra la eficiencia de ciertas autoridades en este caso. La segunda parte de esta bocanada de aire es que el gobierno necesitaba efectivamente esta bocanada de credibilidad y confianza ante los cuestionamientos que recibe un día sí y otro también. También quiero decir que es una buena noticia
para el país, porque hablando de la marca México, no solamente se puede resumir en violencia, narcotráfico e inseguridad, porque México es mucho más que eso. Y es una buena noticia para la sociedad, porque alguien que envenena a la juventud, por decirlo de alguna manera, es bueno que esté tras las rejas. Ojalá se derive de esta aprehensión las consecuencias para los debates sobre la legalización de la droga, porque hoy podríamos estar celebrando la captura de alguien que mañana podría ser recompensado como un empresario exitoso de la droga. Y yo creo que tenemos que tener cuidado porque la legalización de la droga en México puede confirmar el fracaso, uno de los peores fracasos de la civilización moderna con efectos en nuestro país. Pero bueno, habría que agregar la reticencia que observan algunos organismos no gubernamentales en la apertura a la lucha contra la corrupción en este país. En fin, yo creo que este gobierno ya está marcado por estas cosas, la falta de transparencia, el problema de derechos humanos, la corrupción galopante, la impunidad que vivimos, el fracaso del Estado de Derecho. Bueno, decir misión cumplida me parece cuando menos una exageración, sobre todo porque tenemos que enmarcar este hecho en su justa dimensión. Una cosa es que se haya recapturado al Chapo, lo cual representa la corrección de un error institucional, y otra cosa es un triunfalismo que sirva de paraguas discursivo ante muchas tragedias y miserias que vivimos en este país. La información que tú necesitas está aquí. www.análisispolitico.com. Visítanos. En un momento, continuamos.